Bien, ¿eh? Ya está. Sí, pues habla tú si quieres, Chris, mejor. Venga, va. Habla tú. Ya sé que ya ahí estamos. Venga, arrancando. Necesitamos que nos aceptéis la grabación y nada, bienvenidos a esta nueva sesión de abordaje de la EPOC y sus rasgos tratables. También hablaremos de algoritmos de prescripción de la mano del doctor Joanola y luego intervendré yo, pues siguiendo aportando valor a la farmacia comunitaria, hablando concretamente de técnica inhalada para aprender un poquito más entre todos. Doctor Joanola, cuando quieras. Vale, pues empezamos. Muchas gracias de nuevo, Chris. Muchas gracias, Íñigo, Susana, todo el equipo de GSK. Y nada, este es un pelín diferente a las anteriores, en que nos basábamos sobre todo, quizá las primeras hablábamos un poquito más de asma, hablamos bastante del sobreuso del salbutamol, y en esta quizá me he centrado un pelín más en la otra gran enfermedad que es el EPOC. Como veréis ahora en el índice, haremos un primer repaso en actualizaciones en la GSPOC y la GOL. Y luego algo que a nivel de medicina, farmacia, también es muy presente y a veces muy evidente y puede condicionar tanto o más que la propia EPOC, que son lo que se llaman rasgos tratables, ¿no? Que serían como características propias de los pacientes, cada una la suya, que forman parte del EPOC o de un EPOC evolucionado, en que a veces condicionan más problemas o más manejo específico que la propia enfermedad, como veremos. Bronquiectasias, la disnea, la caquexia, diferentes síntomas y signos que precisan un manejo propio de dicha situación en el paciente respiratorio, en este caso en el EPOC. Muy bien. Vale, pasamos, Chris, vamos pasando. Vale, lo que comentábamos, ¿no? Pues ha habido desde el 2022-2023, hubo unas ligeras modificaciones en las dos guías de referencia de la EPOC, la GOLD, que es la internacional, y la GSPOC, que es la española, que cada ciertos años pues añade contenido, añade diferentes puntos de vista, actualizaciones y van haciendo pequeñas modificaciones. ¿Vale? Esto al final aboga porque los algoritmos diagnósticos van cambiando. Clásicamente se habló de los fenotipos, como luego veremos, y ese fenotipo que digamos que es como la enfermedad forma parte o cada persona expresa la enfermedad de un modo diferente, aunque sea la misma. Siempre hemos comentado ya previamente que no es lo mismo un EPOC con enfisema que un EPOC con bronquitis crónico, un EPOC que antiguamente tuviese asma y luego se pone a fumar y desarrolla una doble enfermedad, a que esto ha ido cambiando, pero en su inicio existía así. Por más que digamos que todo es EPOC, el tipo de paciente es muy diferente entre sí, de modo que los objetivos diagnósticos, terapéuticos, las dianas farmacológicas van a ser diferentes. Y esto, las guías han ido avanzando y actualizándose a medida que se ha ido sabiendo más de la personalización de la enfermedad en cada persona. Hablaremos de una novedad que me pareció curiosa, que es el término PRIS, que es una cosa que en el fondo todos lo sabemos, todos lo utilizamos, todos lo hacemos, pero no estaba como categorizado. Comentaremos rápidamente la exacerbación o agudización, o la clásicamente como la bronquitis en el bronquítico, ¿no? Como la sobreinfección, y luego ya el grueso será los rasgos tratables. Por tanto, hay que ir lo más rápido posible para que tanto Chris como yo tengamos el tiempo necesario para la charla. Vale, la diferencia principal en la definición de POC es que, a grandes rasgos, es que ya se ha dejado de considerar una enfermedad respiratoria clásicamente como una enfermedad generalizada con un inicio respiratorio, pero heterogénea, que tiene diferentes síntomas, diferentes características, cosas en común, por supuesto, que hay afectación de la vía aérea y o alveolar y o parénquima, pero en el fondo hay características muy diferentes que nos van a que nos van a obligar a tener una visión global de la enfermedad. Por tanto, ya, al menos que sean en las fases iniciales, la EPOC deja de ser una enfermedad puramente respiratoria para ser una enfermedad sistémica. ¿Pasamos? Vale, cuando comentábamos esto del término PRIS, es que nos encontramos muchas veces, es un paciente con perfil clínico EPOC, ¿no? Exfumador, tos, mocos, pitos, bronquitis, disnea, etcétera,
pero que una espirometría no compatible. Por tanto, no podemos categorizarlo como EPOC propiamente, porque él no tiene un patrón obstructivo, pero a la práctica clínica es un paciente que cumple todas las características clínicas y posiblemente radiológicas. Lo que nos dice aquí que sigue siendo un paciente que a la larga puede tener un predominio obstructivo en la espirometría, por tanto es un paciente o una persona que debemos seguir siguiendo y teniendo en cuenta, porque lo que predomina siempre, lo que tenemos en cuenta es la clínica, ¿no? Son los síntomas que presenta esa persona. Por tanto, que la espirometría temporalmente o en el momento de la prueba no sea compatible, no implica que esto a lo largo del tiempo pueda cambiar, ¿no? No es un fenotipo siempre estable y es un paciente o una persona que precisa de un seguimiento propio y un manejo de su control clínico. Muy bien. Vale, aquí es otra cosa que se puso de manifiesto, que son los etiotipos que dicen, que es que en general, clásicamente, se ha definido la EPOC como una enfermedad por culpa casi en exclusiva del tabaco. Sí que es verdad que se sabía que había otros componentes, la biomasa, contaminantes, tóxicos, que definían la patogenia, la causa, el factor de riesgo para desarrollar una EPOC, pero ya desde años 2022-2023 se ha ido abriendo el abanico de otros EPOCs, ¿no? Lo que aquí podéis ver en pantalla. El EPOC que proviene de componente genético, el EPOC que proviene de una inmaduración pulmonar en el nacimiento o en edades tempranas, el EPOC clásico por una exposición ambiental, el EPOC que viene de infecciones de repetición que generan un mal control respiratorio, el EPOC asma. Por tanto, abre el abanico de la EPOC como tal, como lo entendemos nosotros, a otros factores de riesgo o otros factores predisponentes a desarrollar ese complejo respiratorio. Vale, pues si quieres las dos, Chris, ahí está. Eso sería un poquito la evolución del ABCD previo de la GOL, recordamos que es la internacional, donde antiguamente el ABCD pasaba a los tipos de fenotipo, donde había más menos gravedad, más menos sintomatología. Fijaos que siempre partimos de izquierda a derecha, donde hay un predominio clínico, siempre va a predominar la clínica. Luego procederíamos a hacer la espirometría, una espirometría compatible. Tendremos un grado de gravedad visto por el FEP1, ¿no? De GOL 1 a 4, de leve a muy grave. Pero luego, una vez tenemos esta foto inicial de esta persona, definiremos qué tipo de fenotipo para ajustar la medicación. Antes se decía que solamente el paciente A era no agudizador, no sintomático, y el paciente D era el peor, ¿no? Pobre, el que tenía más síntomas, más tos, más mocos, más disnea y más agudizador. Esto ha cambiado y se ha unificado el C y D en un nuevo factor, en un nuevo fenotipo, perdón, que sería el fenotipo E, que sería que independientemente de la sintomatología, es un paciente agudizador, ¿vale? Por tanto, precisará de una medicación quizá más compleja, como ahora veremos, para el manejo de esas descompensaciones que no estamos controlando. Vale. Eso digamos que, exactamente. Vamos pasando si quieres toda la pantalla de golpe. Ahí está. Vale. Los objetivos clásicos del manejo farmacológico son atacar la enfermedad, es decir, mejorar los síntomas, en el fondo es mejorar la calidad de vida, reducir si podemos la frecuencia y la gravedad de las agudizaciones, lógicamente que tenga un mejor estado general y una tolerancia a ejercicio, por tanto un control de la disnea. En cuanto a fármacos, fijados que en la GOL de 2022, el grupo D, nos movíamos en lama-lava, recordaos, dos broncodilatadores de larga durada, de larga duración, más o menos la triple terapia de cortisona, y ahora se ha intentado facilitar o hacer un poquito más simple. A la práctica, el grupo A sería un paciente no agudizador, no sintomático, y dicen un broncodilatador, que clásicamente a partir del rescate, si empezamos con la monoterapia sería el LAMA,
clásicamente el tiotropio, a nivel coloquial que siempre se utilizaba en monoterapia el tiotropio, que sería a nivel de fármaco, sería el Spiriva, que es lo que más se conoce. Pero una vez salimos del grupo A, ya sea porque el paciente no tenemos un control de síntomas y o no tenemos un control de agudizaciones, de exacerbaciones, ya pasaremos directamente a una doble bronco. Una doble bronco a poder ser juntos en el mismo dispositivo, que esto luego veremos en la sesión de Chris, el gran caballo de batalla que es la adherencia terapéutica, como comentamos y reiteramos mil veces. ¿Por qué? Porque si hago una doble bronco unificada en un único dispositivo, aparte de que se potencian los fármacos al ir juntos, favorecemos la adhesión y al favorecer la adhesión favorezco el control. Esto en pacientes sintomáticos y o agudizadores. Pero como ahí juega el factor diferencial que serán los eosinófilos, eso ya va a nivel ambulatorio, nos está diciendo que predomina el componente inflamatorio. Eso nos recordaría a un paciente con antecedentes de asma, un paciente con antecedentes de bronquitis crónica muy, muy sintomático, ahí tendrá beneficio la presencia del corticoide inhalado. Por tanto, sería paciente agudizador más o menos sintomático con un componente inflamatorio añadido y me plantearía la triple terapia. Y siguiendo la misma tónica, 3 fármacos juntos en el mismo dispositivo nos favorecerá la autopotenciación y cuantas menos dosis al día, por tanto, un inhalador en, monodo, en una única dosis al día, favoreceremos la adherencia. Por tanto, el mejor control clínico. Esto es lo que se intenta facilitar. Por tanto, este seguimiento de esta diapo que vemos a continuación, ¿qué me está diciendo? Que el paciente POC clásicamente irá mal por 2 motivos. O porque se me ahoga más o porque me hace más bronquitis. Por tanto, antes de cambiar de fármacos, lo que te dice aquí, dice, primero, tengo un tratamiento adecuado a su necesidad, a su fenotipo. Muy bien. Si no va bien, antes de empezar a cambiar, asegúrate de la adherencia, de la técnica, de las comorbilidades, de que lo hace bien. O sea, vete a los básicos. Si los básicos están asegurados, quizá realmente el paciente se escapa y cambiaremos. Pero los básicos siempre asegurados. Si tiene un mal control de la disnea y o un mal control de las agudizaciones, solo me queda escalar medicación. Y estamos en las mismas. Pasamos de una mono a una doble terapia y tendré en cuenta la presencia de eosinófilos para añadir o no el componente del corticoide inhalado. Luego ya veremos, además, si hay componente de bronquitis crónica, si son fumadores activos, etcétera. Pero a grandes rasgos, como idea principal, revaloro, aseguro que el paciente lo esté haciendo bien y si es que sí, luego ya me planteo una escalada terapéutica. Vale. Esto es, seguimos con la fisiopatología del EPOC, tenemos que el paciente EPOC puede estar perfecto, que es nuestro objetivo, nuestro deseo, pero una de las complicaciones clásicas es las agudizaciones, no las exacerbaciones. Por tanto, una exacerbación, en este caso en la EPOC o en cualquier enfermedad crónica evolutiva, es un incremento de los síntomas tos, disnea, más o menos mucosidad, que tiene una evolución relativamente rápida. Aquí hablan de menos de 14 días, que va acompañado de un proceso de inflamación sistémico y habitualmente desencadenado o causado por una infección. Eso sería una exacerbación. Y eso en la época, en las épocas que estamos, es el pan nuestro de cada día. ¿Ves? Sí. Vale. Luego, la gravedad de las exacerbaciones, aunque sea de perogrullo, hay que decirlo, leves, tratadas. Estas vemos poquitas habitualmente, en que añadimos o un manejo más acurado del medicamento de rescate, ¿vale? Un inhalador de rescate, un hipatropio, un salbutamol de rescate, los días que tenga un leve aumento de la sintomatología,
Una agudización moderada, en donde ya tiene que intervenir un corticoide oral y o antibiótico, si pensamos que es una causa infecciosa bacteriana, y lógicamente una agudización severa ya implica una valoración del servicio de urgencias y a valorar un ingreso. Aquí habrá una caída del nivel de oxígeno, puede haber más a nivel de taquipnea, puede haber la presencia de neumonía, etcétera, etcétera. Por tanto, ese paciente que depende del grado de gravedad de la EPOC, con una agudización complicada, es un paciente tributario de un servicio de urgencias hospitalario. Es un paciente que no debe ser manejado ambulatoriamente. Por tanto, desde el nivel de farmacia, aunque no sea el lugar, si viene un EPOC con una taquipnea, te dice que está peor que está habitualmente y esa farmacia tiene manejo en cuanto a la saturación de oxígeno en el mismo mostrador, tiene que tener dos, tres inputs rápidos para saber dónde estamos. Seguramente el propio EPOC, como ya se conocen, ya sabrá en qué grado se encuentra y qué recursos necesita. Por tanto, saber activar sistemas de emergencias es importante para cortar el proceso a tiempo. Lo mismo que comentábamos, ¿no? El grado de gravedad de la agudización, leve, moderado, grave, nos va a permitir ver en base a las características de la misma cómo lo gestionamos. En cuanto al manejo ya, digamos, microbiano a nivel analítico, si hay un componente de reactantes analíticos de predominio bacteriano, pues recurriremos al antibiótico, desde un antibiótico básico oral de cortito espectro que nos pueda funcionar, un SAE moderado, un síndrome de agudización del EPOC moderado, donde haya más disnea, más broncoespasmo, más congestión, el antibiótico, más o menos la presencia de corticoides orales, y lógicamente cuando ese paciente EPOC con un grado de gravedad posiblemente haya una desaturación de oxígeno. Depende del fenotipo, si hay un aumento de la CO2, de la hipercapnia, tiraje, taquicardia, descompensación de otros problemas suyos y la capacidad del manejo ambulatorio, que eso es súper importante. Esto no lo tenemos en cuenta, pero yo tengo que tener la tranquilidad que el paciente cuando se va por la puerta de la consulta o por la puerta de la farmacia estará seguro en su casa, que hará la medicación adecuada, que no se va a olvidar, que lo va a hacer bien, que cuando crea que ha mejorado lo deje de tomar, que tenga, que se pueda auto controlar los síntomas de alarma y actuar. Por tanto, si yo creo que no está seguro en casa, lo mandaría a urgencias para tener la tranquilidad de que sanitariamente y éticamente se está haciendo bien. Es el último punto que pone sociales conductuales, es decir, tener la tranquilidad de que el paciente lo haga bien. Y en urgencias, lógicamente, no se va a escapar. Vale, la estratificación aquí es muy fácil. ¿Cómo es la gravedad de la agudización o la gravedad del EPOC en sí, del riesgo? ¿Qué capacidad pulmonar tiene? ¿Alta, normal o disminuida? ¿Qué grado de ahogo tiene y cuántas agudizaciones ha tenido? Si tiene una buena capacidad pulmonar, no se ahoga y no agudiza, digamos que es un bajo riesgo. Si tiene una capacidad pulmonar disminuida y o un grado de disnea superior a 2 y o más de dos agudizaciones leves o una grave, ya es un paciente de riesgo alto. Y esto, como veremos en el siguiente organigrama, nos va a condicionar la medicación, lógicamente. Al final tenemos un diagnóstico o un fenotipo diagnosticado para establecer qué tipo de tratamiento. Como veis, el grado leve o riesgo bajo come aparte, en que tengo un manejo farmacológico relativamente lineal y fácil. El paciente no agudizador, más o menos igual. Por tanto, es un paciente que puede tener disnea, puede tener tos, puede tener síntomas, pero no agudiza. Por tanto, me interesa mucho su calidad de vida y su día a día. Y el paciente agudizador lo gestionaré en base al componente inflamatorio, añadido o no, que vendrá determinado por los eosinófilos que tengamos. Y ahí es donde juega un papel la presencia del corticoide como antiinflamatorio. Y si fijaos, el rectángulo final que pone, considerar rasgos tratables.
Pero claro, si solo jugásemos con esta tabla, sería muy fácil tratar un EPOC. Con 3 fármacos los curo todos. Es decir, le subo, paso de Spiriva a Anoro, de Anoro a Trelegy, de Trelegy a Relvan, y ahí voy dando la vuelta, los tengo todos cubiertos, pero por desgracia la realidad no es esa. Y ahí es donde veremos los rasgos tratables, cuántas cosas hay que tenemos que tener en cuenta o considerar. Vale, los objetivos, esta aquí si quieres pasarla rápida, porque ahí aparte de lo que comentamos de los objetivos, hablo mucho ahora aquí de las adherencias al tratamiento, el control del fármaco, y eso creo que es Vale, más de tu charla. vale, ¿Vale? Puntos claves del tratamiento, donde el fármaco, qué tipo de fármaco, la adherencia, el inhalador, todo, eso lo hablas tú, pero sobre todo lo que decimos, ¿no? Los rasgos tratables permiten un trabajo más específico porque son de cada paciente, lo que tiene uno quizá no lo tiene el otro. Y me dedico a mejorarle o a intentar mejorarle, aparte de su propio EPOC, lo que le hace ir mal a ese EPOC. muy bien. Vale. Aparte del tratamiento farmacológico, como es de perogrullo, tenemos la educación terapéutica, que aquí Farmaval son los reyes, ahí no me meto. En todo el tema de adicción terapéutica, técnica inhalatoria, escoger el mejor inhalador, etcétera, etcétera. ¿Ves marcar, Chris? ¿Va marcando? Sí. No, no, o sea, pasa porque se van marcando. Ah, Perfecto. Muy bien. La educación terapéutica la dejo a Chris y en toda la educación que está haciendo a nivel farmacológico, por tanto, perfecto. Las comorbilidades, que son otras enfermedades a la vez que tenga el paciente, que se pueden descompensar al mismo momento y me van a generar un problema a la vez y pueden tener síntomas comunes. Por tanto, eso es tener en cuenta. Pongo un ejemplo rápido. Un paciente con EPOC y arritmia y el hecho de que yo le aumente la presencia de salbutamol me descompensa la arritmia. O el hecho de que se me esté ahogando, esté hiperventilando, hace una taquicardia y se me descompensa la arritmia. Pues tengo dos problemas, la propia EPOC y el tratamiento de la arritmia o la descompensación de la arritmia que ha venido causada por la propia descompensación del EPOC. O le pongo una dosis de corticoides elevada y me aumenta mucho la glucosa, una descompensación de un diabético. Lo mismo, ¿no? La comorbilidad son otras enfermedades o situaciones que ya tiene el paciente que son causa o consecuencia de la respiratoria que también pueden ir mal. Y, lógicamente, el tratamiento no farmacológico, que hay que tener en cuenta y hay que dedicarle tiempo. La rehabilitación, oxígeno a quien lo precisa, la ventilación al paciente hipercápnico, etcétera, etcétera. Es decir, son tratamientos que, lógicamente, no sean necesarios en todos, por suerte, pero pueden aportar mucho beneficio. Vale, marca. Vale. Esto es, lo diremos bastante rápido, no os preocupéis, los rasgos tratables, es decir, otras situaciones o condiciones del EPOC o por el EPOC que hay que tener en cuenta y que pueden no ir bien. Y estos rasgos tratables los tenemos que buscar e intentar manejar de la mejor manera posible. Intento ir más rápido para que tengamos todos tiempo. Bronquiectasias. Bronquiectasias son dilataciones bronquiales patológicas en que puede tener el paciente EPOC, habitualmente debidas a infecciones respiratorias previas. ¿Qué me van a generar estas ¿Ves pasar, Cris, si quieres? Vale. ¿Qué me van a generar estas bronquiectasias? Pues mayor presencia de tos, de mocos y de sobreinfección respiratoria. Por tanto, cuando el paciente con EPOC tenga tantas bronquitis y tantas descompensaciones, como sí o sí le voy a hacer el TAC de estudio para ver enfisema, para ver tapones de moco, para ver colecciones atelectasias, también voy a buscar bronquiectasias. ¿Por qué? Porque el gran problema de la bronquiectasia es la generación y acúmulo de moco. Y ese moco muy fácilmente se va a sobreinfectar. Por tanto, paciente con EPOC muy bronquítico, esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, el manejo en este caso será favorecer el drenaje de secreciones, favorecer la fisioterapia respiratoria y el manejo de la infección crónica, como luego veremos. Vale, esos son papers donde hay evidencia. Clásicamente, cuando estudiamos el EPOC, uno atrás, ahí está.
Cuando estudiábamos el EPOC lo definíamos en dos tipos, el enfisematoso y el bronquitis crónica. Eso sigue siendo así a grandes rasgos. Lo que pasa es que la bronquitis crónica es una entidad como tal en que tiene propia relevancia en el paciente EPOC. ¿Cómo se define? Lo que veis arriba. Tos y mucosidad o tos y expectoración, mínimo 3 meses, 2 años. Clásicamente es el paciente que hace bronquitis de repetición. Puede tener las bronquiectasias que hemos comentado, pero es un paciente en donde predomina la sintomatología. Se puede ahogar, pues un paciente con tos, con mocos, con múltiples tandas de antibiótico, múltiples tandas de cortisona, necesidad de mucolítico, porque es un paciente que tiene mucho control síntomas. No tiene que por qué ir a peor, pero la bronquitis crónica en el EPOC implica habitualmente mucha infección en la herida y un manejo más acurado de esta sintomatología. Vale, la caquexia, el nombre técnico, digamos, de la desnutrición, de la pérdida de masa muscular, que esto nos va a generar muchos problemas, porque el paciente respiratorio que sufre de una pérdida de masa muscular, clásicamente será seguramente un paciente más con enfisema. Claro, pues estábamos hablando, hemos comentado en charlas previas, que el ADPOC me produce ahogo. Ese ahogo me produce disminución de la actividad física. Si hago poco ejercicio, tengo menor masa muscular. Si tengo menos masa muscular, no solo me ahogo, que también me canso, me fatigo. Y si me fatigo, cada vez voy a hacer menos. Entonces entramos en un círculo vicioso. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales del paciente EPOC enfisematoso con una desnutrición, aparte del tratamiento farmacológico, es potenciar la dieta, potenciar el servicio de nutrición, potenciar la suplementación nutricional con un gran aporte proteico y ese aporte proteico transformarlo en músculo, que no es tan fácil, ni mucho menos. Por tanto, ahí vendrá muy, muy importante el servicio de nutrición y el servicio de fisioterapia que tienen que ir de la mano. Aumentar una dieta y que ese paciente pueda muscular un poco para que el componente de fatiga que presenta debido a la pérdida de masa muscular lo intentamos compensar. Por lo tanto, el objetivo aquí será fomentar la recuperación física y la recuperación muscular. Vale, este es un rasgo tratable, quizá muy hospitalario o muy de la especialidad como tal, pero hay que conocerlo. Eso nos está diciendo que dentro de las causas de producir la EPOC hay una proteína que es la alfa-1 antitripsina, que es una proteína pulmonar que lo que ayuda a hacer digamos, la superficie y la producción de pulmón, para decirlo a grandes rasgos, ¿no? La producción de pulmón. Puede ser que este paciente genéticamente tenga un déficit en la producción de esta proteína. Por tanto, si el paciente tiene un déficit elevado, buscando ya la causa genética, un déficit homocigoto, que esto ya es mucho más hospitalario, sería tributario en última instancia de un tratamiento sustitutivo. Pasa poco, no sé si para bien o para mal, pero sí que en el screening inicial de EPOC, una determinación de alfa-1 antitripsina en vía analítica de sangre básica sería necesaria, porque nos podemos llevar sorpresas y podemos favorecer el tratamiento farmacológico dirigido a ese paciente con ese déficit. Es un rasgo tratable, aunque sea un síntoma común en muchas enfermedades respiratorias y no respiratorias. La disnea es uno de los principales motivos de consulta, de queja y de control de la enfermedad respiratoria. La disnea es la falta de capacidad o la percepción de ahogo a cierta actividad física. Consideramos disnea patológica, fijaos la gráfica como muy evidente, disnea patológica a partir de 2. Si os acordáis, cuando definíamos el EPOC de bajo riesgo, de alto riesgo, 2 o más ya he considerado de alto riesgo, significa que no puedo andar en llano al mismo paso que otra persona de mis mismas características físicas sin que me genere ahogo. Ahí ya algo falla. Por tanto, una disnea a grandes esfuerzos se puede entender como medio normal,
pero a partir de un andar en llano limitado ya nos tiene que preocupar. Ese es un problema. La infección bronquial crónica es un problema, porque es un paciente, o es una situación, perdón, en donde el paciente respiratorio, clásicamente aquí nos decantaremos por dos situaciones, posiblemente la bronquitis crónica y las bronquiectasias, son pacientes que debido a la debilidad del sistema inmune y o variaciones anatómicas como son las bronquiectasias que favorecen generar el acúmulo de moco, esa mucosidad tiende a infectarse, de modo que microorganismos que podemos tener a nivel de colonizantes no patógenos, con las condiciones ambientales intrabronquiales adecuadas, se reproducen y multiplican en exceso, de modo que pasan a ser patógenos. De modo que una infección bronquial, idealmente siempre intentaríamos hacer un cultivo de esputo o una determinación microbiológica para tener diagnóstico del germen y un antibiograma. Pero la infección bronquial crónica nos dice que, a pesar de tantas de antibiótico, son gérmenes que van haciendo resistencias, de modo que el uso adecuado del antibiótico, cuando haya criterios de infección, y a poder ser tener un diagnóstico microbiológico eficaz para ajustar el antibiótico al antibiograma. Esta es una causa conocida, pero de menos manejo habitual, que la hipertensión pulmonar sería el aumento de la tensión de la pared de las arterias pulmonares. Esto tiene muchas causas, ¿no? Hay, de hecho, están definidos 5 tipos de causas, y una de ellas es la hipertensión pulmonar debido a enfermedad respiratoria. Ese paciente con un corazón, con un pulmón afecto que seguramente dificulta la difusión de oxígeno y una enfermedad respiratoria que condiciona una inflamación crónica y una menor capacidad pulmonar, es un pulmón que siempre está trabajando de más. De modo que, consecuentemente, se afecta al corazón, que tiene que trabajar más para intentar aportar más sangre, para aportar más oxígeno, de modo que la circulación acaba afectándose como paso secundario. Pues es una cosa quizá muy restringida a nivel hospitalario y diagnósticos muy específicos, pero la hipertensión pulmonar de causa enfermedad respiratoria es una causa frecuente de ahogo, y eso se debe buscar mediante ecocardiograma para ver cómo está el tamaño de la arteria pulmonar, valores cardiológicos y, como última instancia, cateterismo cardíaco, esto ya en hospitales de referencia. Por tanto, es un tema a comentar, a poner sobre la mesa, pero no es habitual en el manejo del día a día. Y ya para terminar mi parte de la charla, las modificaciones en las últimas guías, la EPOC como enfermedad global, heterogénea, sistémica. Fijaos que hemos hablado de caquexia, hemos hablado de componente muscular, hemos hablado de infección respiratoria, hemos hablado de componente cardiológico, por lo tanto, no solo de pulmón. Cuando tenemos las agudizaciones, valorar qué tipo de tratamiento en base a la gravedad del mismo. El tratamiento clásico crónico de la enfermedad, pongo que está vivo, porque el paciente cambia de estado, aumenta o disminuye los síntomas, aumenta o disminuye las agudizaciones. Por tanto, ese tratamiento tiene que ir adecuado al fenotipo, a la condición del paciente en ese momento. Por eso hay que irlos revalorando con cierta frecuencia. Adherencia, 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 que es uno de los principales motivos de mal control respiratorio en este caso. Y los rasgos tratables que hemos comentado, cada uno dentro de cada paciente, ver cuánto podemos beneficiar si nos enfocamos a esas características o aspectos propios de cada uno. Y, como veremos ahora con Chris, la respuesta terapéutica, valorarla, ajustarla, revisarla y no dar nada por sentado. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos para cumplir el tiempo estipulado. Vamos a hablar hoy concretamente de la técnica inhalada, de esos pasos de la técnica inhalada
que son vitales para que un paciente haga llegar esa medicación que está al inhalador a nivel pulmonar y garantizar que el tratamiento sea lo más efectivo posible, aumentar al máximo el depósito pulmonar y de ahí obviamente va ligado la famosa adherencia que comentaba el doctor Joanola, puesto que si yo retiro un inhalador en la farmacia y lo uso mal y no siento ninguna mejoría, no lo voy a seguir retirando y voy a tirar probablemente más de rescate, que siento ese alivio momentáneo, ¿no? Corto en el plazo y que, bueno, por otro lado, no me va a beneficiar para nada si tengo una patología de base inflamatoria, ¿no? En este 2026 el objetivo es demostrar que somos capaces de cuidar de las personas y una manera de hacerlo va a ser empapándonos de la técnica inhalatoria. Entonces, a nivel bronquial tenemos 21 ramificaciones, no es casualidad, es que está hecho realmente para impedir que lleguen partículas, virus, ¿no? Invasores a nivel pulmonar profundo y esto va a ser una barrera para hacer llegar la medicación que tanto bien nos va a hacer de la terapia inhalada, ¿no? Que muchos sabéis que es fundamental la terapia inhalada, puesto que es la terapia más rápida, más potente y más segura si lo comparamos con la vía oral para hacer un efecto realmente a nivel pulmonar, ¿no? La estructura pulmonar la recordamos, pero terminamos realmente en los acinos, que son las unidades funcionales, donde realmente aquí termina habiendo el intercambio de gases, crucial, ¿no? Para una persona al final poder hacer esta función vital tantas veces al día. Y cuando os hablaba de vía inhalada, pues hay estudios que demuestran que si comparamos un broncodilatador tomado vía oral o vía inhalada, aquí abajo, vemos que en gris, en la vía inhalada, se consigue un aumento del FEP sub 1, que es los litros de aire expirados en un segundo, en una espirometría, pues se consigue un aumento mucho más rápido e importante si lo comparamos entre la vía inhalada y la vía oral, que hay que esperar un tiempo realmente mucho más largo para conseguir un efecto menos potente. Pero fijaros en las dosis, en la diferencia de dosis que se pueden llegar a dar entre la vía oral, que es mucho más alta, y la vía inhalada, ¿no? Que es lo que os comentaba, que la dosis es mucho, mucho más baja, por lo tanto, menos efectos secundarios. A la hora de tomar el inhalador, cualquiera de los inhaladores, creo que todos como farmacia, como centro de salud experta, ¿no? Del medicamento, y hablamos aquí de dispositivos complejos, todos deberíamos saber que ocurren tres mecanismos a la hora de tomar un inhalador, ya sea presurizado o polvo seco. Y el primero es que, partiendo de la premisa de que todos los inhaladores tienen una mezcla de partículas de distintos tamaños en él, las de mayor tamaño, superando las 10 micras, van a quedar en primer lugar cuando un paciente inhala este inhalador, van a quedar impactados en la vía alta, en la orofaringe, incluso en el esófago. Esta impactación es inevitable, es algo residual que queda ahí y quedan retenidas las de mayor tamaño. Esto va a generar boca seca, boca pastosa, hongos, caries, afoniatos, etc., etc. El resto de partículas que conseguimos inhalar en cualquiera de los inhaladores va a llegar a nivel profundo. Y ahí tenemos que imaginar a nivel pulmonar como una borrasca, que tenemos unas cuantas últimamente, una borrasca de nieve que están ahí colisionando todas las partículas a nivel pulmonar. Y ahí tenemos que entender que cuando el paciente acaba de inhalar la medicación, aun perdiendo en impactación las de mayor tamaño, todas estas que están por aquí colisionando, solo cuando el paciente deja de respirar y hace la apnea, de 10 segundos permite el segundo fenómeno, que es la sedimentación. Entonces tenéis que visualizar que esas partículas como copos de nieve van a depositarse en el suelo, ¿sí? Van a sedimentar. Y ahí hay un tercer fenómeno, que es la difusión, donde todas estas partículas que se han depositado y han sedimentado a nivel de membrana, van a difundir las más pequeñas. Por lo tanto, cuando entendemos estos mecanismos, entendemos la complejidad entre el árbol, ¿no? respiratorio tan segmentado y toda esta pérdida, ¿no? poco a poco de medicación por el camino, entendemos que la técnica inhalada es crucial para conseguir un correcto efecto terapéutico. Por lo tanto, se resumen 6 pasos habituales en todos los inhaladores. En algunos casos el primer paso y el segundo están agrupados, puesto que al abrir el propio inhalador ya queda cargada la dosis, pero normalmente tenemos los pasos de destapar el inhalador,
de cargar la dosis. En estos casos, en algunos casos, si el inhalador presurizado es una suspensión, hay que agitarlo. Si es un monodosis de polvo seco, hay que poner la cápsula, cargarlo con las especificidades de cada inhalador. El tercer paso crucial es la aspiración previa máxima, del que además van a depender los siguientes pasos, puesto que si yo no hago un vaciado completo máximo del pulmón previo a inhalar el medicamento, voy a ser incapaz en el cuarto paso de hacer una inspiración lenta y sostenida, que va a garantizar que la medicación realmente va a llegar donde tenga que llegar. En cualquier caso, hay dos variantes en en este cuarto paso, que es la inspiración, que si el paciente utiliza un presurizado, la inspiración tiene que ser lenta y muy suave. Si el paciente usa inhalador de polvo seco, al contrario, tiene que ser enérgica para poder arrastrar el polvo que hay dentro del inhalador. Por lo tanto, haciendo este paso, el quinto paso y penúltimo es la apnea de 10 segundos para permitir justo este paso que comentábamos antes de sedimentación, este mecanismo. Y fijaros que si un paciente no es capaz de hacer un vaciado del pulmón previo, difícilmente va a poder una inspiración y una carga de oxígeno también, aparte de medicamento completa, y difícilmente va a poder aguantar 10 segundos sin respirar. Así que estos tres pasos son los errores más habituales de los pacientes y hay que insistir mucho en la aspiración previa máxima. El último paso, como no, y no hablamos tanto de esto, es enjuagarse la boca y hacer gárgaras, porque también hay una impactación en la faringe, ¿sí? Al inhalar, sobre todo polvo seco, hay una impactación de un polvo que se puede quedar aquí, que genere afonía, tos, irritación, y sin las gárgaras, con un simple enjuague bucal, va a ser difícil reducir estos efectos secundarios. Así que entendiendo estos distintos pasos, podemos detallar o entrar un poquito más, ¿no?, en profundidad. Lo de destapar el inhalador no es una tontería. Hay pacientes con medicación de rescate que tienen un sobreuso, lo llevan en el bolso o en el bolsillo. Si no lo tapan, ahí se puede alojar, pues en este caso vemos una chincheta, un trozo de papel, un trozo de pan, y en el momento de tomar inhalador el paciente puede hacer una broncoaspiración. En segundo caso, el tema de agitar o cargar, recordaros que se agitan imprescindiblemente los inhaladores que son suspensiones. Los que son soluciones están totalmente disueltos. Si el paciente lo agitara por costumbre, no pasaría nada. Lo grave es no agitar una suspensión, puesto que el medicamento precipita en la base del inhalador y un paciente que no agita su inhalador se toma más o menos el 70% de la medicación en la mitad de las primeras dosis. Y después el inhalador va a haber más propelente que fármaco y el paciente no va a notar el mismo efecto terapéutico. Así que esto es importante recalcarlo. Comentar que hay un dispositivo de polvo seco un poco más complejo, que es el único, que es el dispositivo tipo EasyHaler, que también tiene que agitarse de arriba a abajo de manera muy vigorosa, ¿vale? La aspiración previa máxima es crucial y ahí hay que acompañar al paciente en que sea máxima. Vemos pacientes que pegan un soplido y empiezan a inspirar profundamente, por lo tanto esto es absurdo. Y lo hemos visto muchas veces, cuando el paciente realmente se prepara bien en esa expiración previa, el resultado posterior, ¿no?, de entrenamiento con su inhalador es mucho mejor. En cuanto a la inspiración, recordaros que si el paciente es presurizado, el inhalador que tiene pautado, el flujo tiene que ser suave para contrarrestar el propelente que sale a toda velocidad. Y en el caso de ser, y en este caso, obviamente hay un gran problema con la técnica inhalada, puesto que los presurizados necesitan una cámara, absolutamente todos, con el inhalador. Cualquier inhalador presurizado, si le ponemos una cámara al paciente, va a reducir efectos orales secundarios, bucales, y va a optimizar, aumentar el depósito pulmonar. Por lo tanto, no hay que pensar en la edad del paciente a la hora de asociarle la cámara, sino hay que pensar en el tipo de inhalador que tenemos sobre la mesa de mostrador para decidir o para poder abordar esto y que el paciente tenga la oportunidad de usar una cámara, porque si no va a tener que coordinar. Y la coordinación, aunque la haga bien, que os recuerdo que implica que el paciente empiece a inspirar, empiece el flujo inspiratorio suave y al cabo de unos segundos pulsa el inhalador para que la dosis quede liberada, pero no a la vez, porque si lo hace simultáneamente el inspirar y liberar su dosis, va a tener una grandísima impactación en la boca y mucha pérdida de fármaco. También os diré que si el paciente consigue coordinar mínimamente bien, aún y así se pierde mucho fármaco en vía oral.
nunca se van a conseguir unos resultados tan óptimos, por más que uno coordine, como los que se pueden conseguir con una cámara de inhalación. En cambio, la inspiración con dispositivos de polvo seco, como el dispositivo tiene un polvo y no hay propelente que te vaya a ayudar a arrastrar el polvo, tienes que ejercitar una inspiración enérgica. Y ahí entra en juego el tipo de inhalador y la resistencia interna del inhalador, que cada inhalador tiene una resistencia interna distinta. Aunque pensáramos que todos los monodosis, por ejemplo, tienen la misma resistencia, no es cierto. Algunos tienen 30 litros por minuto, otros 50. Por lo tanto, cuando se prescriben estos inhaladores, muy a menudo no se tiene en cuenta la capacidad pulmonar del paciente y no se mide ese flujo inspiratorio, y a veces desde la farmacia podemos detectar casos realmente de flujos insuficientes para estos inhaladores. El gran problema, pues, de un paciente que tenga un inhalador de polvo seco puede ser el problema del flujo inspiratorio no sea suficiente para arrastrar este polvo. En cuanto a la cámara de inhalación, deciros que es un contenedor, para que visualmente entendáis el concepto. Es un contenedor que lo que permite es que el gas que liberamos dentro se contenga el suficiente tiempo dentro de ese recipiente para que el paciente pueda del otro lado inspirar y recoger la dosis en un flujo suave, sostenido y completo. El contrario es echarse todo el dispositivo en la boca con el propelente y todo, y muchísima colisión y pérdida de fármaco. Dentro de este concepto, y la cámara tiene varias ventajas que no son su principal razón de ser, pero el efecto frío-freón que pueden suponer algunos inhaladores con propelente, la sensación de frío en la glotis que puede llevar a cabo o experimentar el paciente, algunos pacientes con algunos inhaladores presurizados, es perjudicial esa sensación de frío. Esto se le llama efecto frío-freón porque cuando está inspirando el paciente, esa sensación de frío le bloquea la glotis y no puede terminar de hacer la inspiración completa y profunda. Por otro lado, cuando usamos la cámara, este efecto frío-freón se diluye, puesto que el paciente tiene una distancia entre el inhalador y la boca y ya no percibe esta sensación. Por otro lado, los propelentes, cuando un paciente usa un inhalador sin cámara, también los inhala. Y realmente el propelente no es el fármaco que cura, sino es el vehículo. Así que si en la cámara, usando la cámara, el propelente se evapora y el paciente solo recibe el fármaco, mejor usar la cámara por precaución y evitar inhalar un propelente que realmente no suma ni nos aporta. Otro problema que se mejora con la cámara y otra ventaja es la coordinación. El paciente ya no tiene que hacer malabares para conseguir inspirar y pulsar a la vez, y esto no lo puede hacer toda la población. Así que la técnica es mucho más fácil. Colocamos el inhalador en el extremo de la cámara y tenemos dos opciones: o pulsamos e inhalamos, y ahí tenemos 3 segundos de diferencia entre el momento en el que el paciente dispara la dosis y empieza a inspirar, o disparo e inhalo a la vez. No pasaría nada porque del otro lado de la cámara siempre hay una válvula que solo se va a abrir hacia mí en el momento que yo inspiro para tomar el fármaco a mi ritmo y a mi flujo, ¿no? El correcto para poder hacer llegar la medicación donde toca. Así que lo que os comentaba de las partículas de distintos tamaños tiene sentido aquí para que entendamos el uso primordial de la cámara. Y es que cuando le colocamos una cámara en medio, esas partículas de gran tamaño que impactaban en la boca y en el esófago en la parte alta, responsables de tantos efectos secundarios, van a impactar en la cámara. Es como si la cámara fuera un escudo y eso queda ahí retenido. Por lo tanto, tengo muchos menos efectos secundarios usando la cámara, pero el gran motivo y la gran ventaja es que al quedar adheridas las partículas de gran tamaño en la cámara, las otras pequeñas, las que tienen el tamaño ideal para sedimentar y sobre todo difundir, van a pasar con más facilidad. Y esto es lo que genera como una segregación de tamaños de partículas para que al inspirar yo haga llegar en profundidad las partículas más efectivas, por lo tanto aumento el depósito pulmonar. Mejor efecto terapéutico, pues, y está más que demostrado con muchísimos estudios y mucha evidencia en la bibliografía. Actualmente, ¿quién tiene una cámara pautada? Pacientes pediátricos, niños y gente muy mayor. Y en la mayoría de los casos, muy a menudo, el médico de cabecera, sobre todo, no la tiene en cuenta para pacientes adultos porque considera que son hábiles, son pacientes hábiles y capaces de hacer una coordinación mínimamente eficaz.
pero sobre todo desde la farmacia creo que el mensaje tiene que ser presurizado. Cámara, vamos a practicar, voy a argumentar el por qué. Puedo hacer incluso una demostración con un presurizado para que el paciente se conciencie de la velocidad de salida de ese propelente y se conciencie con algún material didáctico, ¿no? Que demuestre que sin cámara va a perder mucho fármaco en la vía oral y poniéndole la cámara va a llegar donde tiene que llegar. Hay que hacer un gran trabajo de educación desde el mostrador de la farmacia. A la hora de la limpieza de la cámara, con tratamientos crónicos, las recomendaciones eran que había que limpiar la cámara una vez a la semana. Esto ha cambiado. Se ha visto que en la cámara y en la mascarilla hay organismos que crecen de varios tipos, Pseudomonas, Escherichia coli, y por lo tanto las nuevas directrices es que hay que limpiar la cámara después de cada uso con agua y jabón, pudiéndola abrir correctamente y manipularla y que le quepa a uno la mano para poderla manipular con agua y jabón tipo jabón de platos. Lo aclaramos con agua y la dejamos secar siempre al aire. Normalmente las pautas son 2 veces al día, por lo tanto, entre la mañana y la noche el paciente va a tener la cámara seca y no va a haber inconveniente. Entonces, lo único que para las pautas de rescate, que son cada 4 o 6 horas, ahí hay que hacer un compromiso con el paciente para poder valorar si la limpia por la noche mientras el paciente, el bebé, el niño duerme o cómo lo va a hacer, ¿no? Porque al final un paciente no está cada 4 horas, 24 horas al día tomando ese tratamiento agudo. Esto es importante porque se ha visto que los pacientes que no limpian, que ahora es nueva evidencia, los pacientes que no limpian la cámara en cada uso tienen más riesgo de sobreinfección, más agudizaciones y más crisis. Por lo tanto, desde la farmacia hay que educar, educar, educar. Estoy segura que muchísimos pacientes tienen las cámaras en un estado deplorable. Las que están financiadas por la Seguridad Social hay que recambiarlas al cabo de un año y lo pone en el propio prospecto de la cámara y hay pacientes que la tienen durante 3 o 4 y 5 años y están tomando la medicación inhalada con esas cámaras. Así que os invito a pedirle a los pacientes que traigan las cámaras para valorar en qué estado están y proponer un recambio de la cámara. En cuanto a la técnica concreta de la cámara, os diré que agitamos o no el inhalador según si es una suspensión o una solución, la acoplamos en la cámara, hacemos la aspiración previa máxima, pulsamos una sola vez, nada de 2, 3, 4 dosis a la vez dentro de la cámara porque saturamos la cámara de fármaco. Hay demasiada colisión y por lo tanto vamos a salir perdiendo medicación a nivel pulmonar, mejor de una pulsación en una. Y luego tenemos dos opciones, la técnica de adulto que le llamamos, que es aquella aspiración previa maxi que hemos visto, una inspiración lenta y sostenida, apnea y con una sola maniobra profunda y bien hecha es donde hay más depósito pulmonar. Ahora bien, para pacientes que no sean capaces de hacer esta técnica de adulto, hay otra técnica que genera menor, bastante menor depósito pulmonar, pero en estos casos no hay otra opción. Hablo de bebés, de lactantes, de niños hasta los 7 años, más o menos, según la madurez del niño, y gente muy mayor que tenga un problema de demencia, un deterioro cognitivo o incluso personas con una exacerbación muy grave que hay una obstrucción tan grande que vemos que son incapaces de hacer una expiración previa máxima, una apnea 10 segundos, por lo tanto, durante un tiempo, hasta que remontemos este proceso agudo con ayuda, como decía el doctor Suanola, de tratamiento, ¿no? Suplementario de agudización, como el corticoide vía oral o lo que tenga el paciente pautado, habrá que ser paciente y mantener esta técnica hasta que no podemos pasar a la técnica de adulto. Como siempre, hacer la apnea y hacer gárgaras y enjuague de boca para garantizar que no hayan después problemas secundarios, ¿no? La aspiración, como os he dicho, siempre lenta, profunda y completa, aún teniendo la cámara. Con cámara y sin cámara, siempre que haya un presurizado, va a ser siempre muy lento y muy sostenido, ¿vale? Muy suave. Bebés, ¿qué os diré? Pues poquita cosa podemos hacer ahí. Es un auténtico drama darle un inhalador a un bebé. Y las que somos mamás y lo hemos vivido, pues es que parece que les están matando. Si son tan pequeños que no entienden qué está pasando, se les coloca una mascarilla en la cara como podemos, se les sostiene, se aprieta, se pulsa una sola vez el inhalador. También aquí a veces vemos mamás 3, 4 puffs a la vez dentro de la cámara. Nada, de uno en uno y esperar varias respiraciones del bebé. En algunos casos hay dispositivos, tanto cámaras como mascarillas, que pueden silbar
cuando el bebé respira y esto da tranquilidad en contar respiraciones, sobre todo para una mamá primeriza. Luego hay que repetir la maniobra, limpiar la cámara, la mascarilla, la cara del bebé, porque si hay corti hay que limpiar bien la cara a través de la mascarilla y darle algo de beber para hacer esa función un poco de enjuague y de gargarismos que ellos no podrían hacer. La técnica de adulto, cuándo pasar, según las guías pediátricas de asma, sobre los 7 años un niño ya se le podría pautar un dispositivo de polvo seco, por lo tanto deducimos que el niño ya estaría preparado sobre los 7 años, dependiendo del niño, para hacer una técnica de adulto, puesto que los dispositivos de polvo seco solo se pueden tomar con una sola maniobra inspiratoria completa y esa famosa técnica de adulto que comentaba. Pero esto es cuestión de valorar el niño cómo está de técnica y desde la farmacia lo podemos valorar. La apnea, 10 segundos, no más, para evitar absorción sistémica y efectos secundarios, sobre todo taquicardias, pero no menos de 5 segundos. Por debajo de los 5 segundos sin respirar, la medicación vuelve a salir. No ha dado tiempo a que sedimente. ¿Y qué truco usamos? Pues a un paciente le vamos a pedir que deje de respirar durante 10 segundos. Como no está respirando, su cerebro cuenta más rápido, así que estamos seguros que estaremos entre los 5 y los 10 segundos de margen. Hay que jugar un poquito con esto para que la apnea sea efectiva y haya dado tiempo de que todo el fármaco sedimente sin conseguir efectos secundarios. A veces hay pacientes que dicen, no, yo aguanto 20 segundos o 30. Sí, bueno, pero es que ahí en este caso tienes un formoterol, un beta-2, un salbutamol, vas a tener una taquicardia de narices. Es absurdo, no es productivo hacer una apnea de 20 o 30 segundos, ¿sí? Las gárgaras, ya lo sabemos también, efectos secundarios, caries incluso, que pueden haber, pero hacer la gárgara debe evitar también ese depósito de fármaco a nivel de la faringe, que a veces no contamos mucho con esto, y acabar de enjuagar lo que es la boca al terminar. Se pueden tragar o lo escupen, esto como prefieran. Y aquel dicho de un paciente que toma varios inhaladores en la pauta, esperamos unos segundos entre uno y otro, pues no hay ninguna evidencia que demuestre que sea beneficioso esperar 30 segundos, ni un minuto, ni 5. Es terminar un inhalador y tomar el otro, porque aquí sí que sabemos que baja la adherencia si hacemos esperar un paciente 5 minutos a que se tome el primer inhalador y el segundo. Y ahí no interesa. Hay que aumentar la adherencia a través de mejorar la técnica, garantizar que el paciente siente ese alivio, esa mejora en salud y entiende que es beneficioso, que el inhalador actúa realmente y a partir de aquí aumenta la adherencia porque empieza a retirar religiosamente el inhalador y empieza a tomarlo pues a diario y cuando lo tiene pautado. Conocemos muchos pacientes EPO que solo se acuerdan del inhalador los 3 días al mes que sienten ahogo y no han entendido que es una enfermedad inflamatoria crónica que necesita cada día la medicación tomada. Y ahí cuando educamos en tú a tú al paciente y le hablamos de la patología y de las características y de por qué hay que medicarse cada día, lo entienden y empezamos a ver pacientes que retiran de manera recurrente mensual cuando toca sus tratamientos inhalados, cuanto antes veías en su receta electrónica que retiraban un inhalador cada 4 meses. Siempre me gusta decir, ¿no? Es una foto real de una paciente muy mayor, con mucha artrosis, sola, que nos contó cómo tomaba su inhalador con cámara, sola, apoyando con una mano y pulsando con la otra, y fue un auténtico drama este día. Recuerdo que se me cayeron las lágrimas, así que pongo esta foto en memoria, ¿no? Está viva la pobre, pero como un homenaje para que nos concienciemos y no nos desconectemos de esa realidad o del para qué estamos haciendo todo esto todos. Y siempre digo que entre todos aquí tenemos bonitas colaboraciones, ¿no? Está la industria, está el neumólogo, está la farmacia, donde nos apoyamos y entendemos que la colaboración y el trabajo en red va a sumar a todos los profesionales sanitarios y sobre todo a la población. Así que sin más dilación, perdón por alargar 5 minutillos, que hemos tenido un poquito más em, de algunos inconvenientes al principio. No sé si queríais comentar alguna pregunta, alguna duda, todos los que estáis conectados. Si no, lo podréis hacer en diferido y os pasaremos el enlace de esta grabación. ¿Estáis todos conforme? ¿Alguna pregunta en el chat? Bueno, hay comentarios de que les ha gustado mucho, que muchas gracias, súper interesante. La parte del doctor Joanola, siguen aprendiendo contigo, doctor Joanola, están encantados porque esto les empodera
les da seguridad y confianza para dar su mejor versión. Un profesional sanitario con miedos, con inseguridades, no se atreve. Y si no nos atrevemos, no hay impacto positivo en salud. Así que me alegro de que esto siga contribuyendo. Tenemos casi 20 y pico personas conectadas. Pasaremos el enlace y muchísimas gracias a todos. Gracias Íñigo, gracias Susana, gracias a Glaxo por favorecer este espacio y seguimos trabajando juntos. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias. Adiós.